¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla el pastor Jorge de Casanova con un programa más de este lunes de reflexión que espero que sea de bendición para todos, ¿no? Primeramente para agradecerles por su sintonía y por otro lado para desearles una semana de mucha bendición. El programa de hoy tiene que ver con el crecimiento de la iglesia y los efectos de la pandemia que estamos terminando. He estado revisando algunos estudios y resulta de que de cada tres hermanos que asistían con mucha fidelidad, con mucha frecuencia a sus iglesias, uno de ellos ya no se apareció después de la pandemia. Y esto es preocupante, preocupante. A veces pensamos que la pandemia ha tenido efectos en los matrimonios, lo cual es cierto. Y pensamos también que la pandemia obviamente ha causado muchas muertes, poquito más de 1 millón de personas aquí en los Estados Unidos, pero también ha tenido efectos espirituales sumamente serios. Decíamos que de cada tres hay uno que ya no volvió a aparecer, pero no solamente es eso, sino que los otros dos eh, no están con el mismo interés, con el mismo ímpetu que tenían antes de la pandemia. Debido a todo esto, la iglesia está sufriendo espiritualmente, está sufriendo también por el asunto económico y sobre todo su sentido de dirección que se ha visto entorpecido, ¿no? Porque una vez que ha habido este bajón, entonces ese sentido de dirección, ese plan estratégico que seguramente la iglesia tenía, se ha visto afectado notoriamente. Eh, y en realidad, conversando ayer con un pastor amigo, yo le decía, ¿no? Que debería haber sido todo lo contrario. Debería haber sido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. No estamos dentro de la gente que se murió. Y si bien es cierto, muchas familias han sentido el impacto económico de la pandemia al no poder trabajar. Algunos perdieron su trabajo definitivamente. Otros no los perdieron, pero sus horarios bajaron ostensiblemente y por eso sus entradas también se vieron reducidas. Entonces, pero también tenemos que afirmar que no faltó. No es que, no es que pudimos darnos lujos a los que quizás estuvimos acostumbrados, pero lo principal no faltó. Un techo bajo el cual guarecernos siempre lo tuvimos. Y comida tampoco faltó. Quizá no comimos aquellas cosas a las que estábamos acostumbrados, pero no nos hemos muerto de hambre. Frente a todo lo anterior, nosotros tenemos como cristianos comprometernos un poco más a nuestra fe, con nuestro servicio a Dios y mostrar esa gratitud que en este momento pareciera que brilla por su ausencia. Entonces yo los animo, los exhorto a que todos nosotros retomemos nuestra responsabilidad para con Dios,
para con nuestra iglesia y que ese desánimo que ha cundido y sigue cundiendo termine, porque hay muchas cosas todavía por hacer, muchísimas cosas. Y ese sentido de gratitud debe ser notorio, debe ser notorio. Estaba leyendo una porción de la Biblia que habla acerca de la casa de Dios está desierta, ¿no? Y cómo la gente había construido casas muy bonitas, artesonadas, casas cómodas, mientras que la casa de Dios estaba desierta. Bueno, algo análogo está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Hay un compromiso al que yo podría calificar como tibio, un tibio compromiso con las cosas de Dios. Y eso tiene que cambiar, a la luz de la parucía o a la luz del arrebatamiento de la iglesia y a la luz del conocer que estamos viviendo los últimos tiempos. Es necesario dar un impulso para beneficio de la iglesia, para beneficio de nosotros mismos. No queremos convertirnos en aquellos cristianos tibios, en aquellos cristianos que solamente acudimos a Dios cuando estamos en problemas. Parece risueño, pero había una hermana en la primera iglesia que pastoreé aquí en los Estados Unidos, que ella venía solamente cuando estaba en problemas, nada más. Y cuando el problema pasaba, ya nunca más estaba. Y otro hermano que, a Dios gracias, este hermano sí mejoró, creció. Este hermano venía una sola vez por semana a la iglesia. Si venía un miércoles, ya no venía el domingo. Si venía un viernes, ya no venía el domingo. Es decir, dentro de su compromiso con Dios estaba solamente venir una vez a la semana a la iglesia, ¿no? Repito, a Dios gracias, él maduró y fue un hermano y es un hermano muy comprometido en las cosas de Dios. Bueno, termino esta corta reflexión animándoles a que no solamente nuestro destino eterno está en las manos de Dios, sino nuestro destino aquí en la tierra está en las manos de Dios. Entonces, no pretendamos recibir bendiciones cuando nuestro compromiso con Dios o es inexistente o es un compromiso muy, muy débil. Que Dios les bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones y recuerde que Dios es el mayor, que el más grande de los problemas que vayamos a afrontar durante estos días. Muchísimas gracias por su sintonía a este programa. Muchas gracias.